Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Eh, Nosotros cuando vamos a algún lugar y encontramos a alguien, siempre vamos a tener que ver por las respuestas para eh, ser llevados a hacer algo, ¿no? En ese lugar y momento de vivir con alguien. Y bueno, pasar esa vivencia siendo personas que hemos quedado bien con el que está a nuestro lado. Y eso es bueno, ¿no? Porque al final, si no pasa así, lo que va a haber es enemistad. Eh, y vamos a tener que hacernos dentro de nosotros una pregunta. Y esta pregunta podría ser, ¿existe hoy el amor en la sociedad? ¿Quién lo demanda? Y nos vamos a San Juan 3:16, según lo que la escritura dice bajo esta versión. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Idéntica esta a la otra. Pero también nos podemos ir a San Mateo 23:4. Y este pasaje nos señala: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una cuestión diciendo, ¿no? Do you me ask, que significa pregunta para no irnos tan lejos, eh, nos va a señalar que cuando alguien realiza esto, después, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a encontrar que sí, Dios a través de su palabra lo va a señalar, lo va a indicar y será útil para no hacer lo incorrecto, ¿no? Lo contrario de lo que no es. Y bueno, esta es una parte importante cuando vamos a aprender que hoy día muchos hemos querido quedarnos con eh, puedo tomar la palabra acreditación en nosotros de todo lo que aprendemos sin saber que nosotros no somos y no tenemos nada de ello, que nosotros vivimos despojados aún de la palabra, ¿no? Porque dice que aún las potestades, los principados, las huestes, los gobernadores de las tinieblas, creen y tiemblan, pueden creer que hasta ellos se apropian de un mensaje. El adversario conoce la escritura, sin embargo lo va a usar contrariamente para que nosotros pequemos, para que nosotros desagrademos al Dios vivo, sin saber que el mismo Dios murió para que como pecadores podamos tener siempre en claro que antes que cualquier solicitud de Él a nosotros, nosotros somos personas que tenemos su amor, tenemos su gracia y que tenemos su respaldo ante cualquier evidencia y situación. Y que Él va a cuidar nuestro corazón, Él va a cuidar nosotros mismos, que no suframos y padezcamos eh, la palabra rebeldía, ¿no? Porque cuando ya creen que tienen todas las respuestas y las indicaciones, siempre faltará y va a estar algo más para que podamos hacer las cosas muy bien, ¿no? En el camino en el cual vamos a vivir. Hoy el descuido no es que se basta no preguntarnos algo, sino el descuido será que no debemos apropiarnos de ello, como si nos estuviéramos sintiendo muy emocionados, muy benevolentes y sobre todo aún que vamos a compartir esto. Y no al contrario, vamos a pensar que aún cuando pase esto
podría decirlo como un acierto intencionalmente, ya hiciste lo correcto, ya, aunque después te olvidas que no es esto, operaste apropiadamente con la persona que está al lado. Otra pregunta que podría encontrar para poder decir dónde estoy, quién nos puso, quién nos colocó en este lugar. Fácilmente, vamos a la primera hoja del texto. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a ver que por dirección, por indicación, no escapa de lo que debe ser a nosotros. Entonces, nosotros no nos podemos hacer a un lado, nosotros no podemos dar la espalda, nosotros no nos podemos olvidar quién nos ha llamado, para qué estamos aquí. Nosotros no nos podemos olvidar quién es el que ha puesto toda esta carga para nosotros. La verdadera carga es la creación, los cielos, la tierra, el lugar en el cual vivimos, los árboles, las personas, las cosas, los objetos. Yo no puedo ir por cualquier lugar echando la culpa a alguien sin saber que yo sigo siendo malo, yo sigo siendo culpable. Esto es una frase que nunca nos vamos a olvidar cuando ya estamos transmitiendo acá. Nosotros, aún siendo ellos, dice, hace salir su sol. Y aquí, ¿por qué el pasaje del texto nuevamente, ¿no? Ya que estamos tratando bajo la interrogante de Do You Me Ask, llegamos a esto como una pregunta, ¿no? Diremos, bajo la cuestión de todos nosotros, porque muchos de nosotros nos van a decir: si Él es Dios, ¿por qué permite? ¿Por qué acerca el problema, el agravio a nosotros y aún nos sentimos que ni aún eso nos pertenece? Nos vamos al texto. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Entonces, cuando tomamos esta parte en esta versión, aprenderemos que la palabra buenos a nadie hoy le va a caber, más que aún el concepto de que aún siendo malos, a todos Dios nos va a cubrir, a todos Dios nos va a suplir, a todos Dios nos va a dar aún su entendimiento. No es que Él nos entienda, a nosotros nos da su entendimiento. Y a todos Dios nos va a seguir colocando límites en la vida. Porque sin los límites no podremos estar bajo nuestro propio entorno, bajo que algo nos salga y nos hiera más, bajo que algo no nos diga que no somos capaces de vivir el doctorado. Y bueno, me acordaba de una persona que nos regaló una gorrita con otro nombre hace un tiempo, y bueno, en ella no pensábamos que esto iba a venir previamente de una doctora, ¿no? En un hospital en el cual yo laboraba. Bueno, sé que esta gorrita la tenía ahí porque uno de sus hijos no la quería usar porque salían animalitos de ahí. Cuando tiene algún instrumento pueden salir algunos animalitos. Sin embargo, pensó en este niño y no pensó en mí, ¿no? Sin embargo, también se informó que yo me llamaba así. Y bueno, esto nos va a indicar a nosotros que aun cuando vamos a hacer algo, no vamos a preguntar y consultar si no le incomoda, aún en el defecto, en el error que pueda tener cierto material. Sino al contrario, lo regalarán, no pensarán que de mañana también uno de estos cariñosos insectos nos van a hacer cosquillas en la cabeza o en el rostro. Entonces nos vamos a dar cuenta que hoy vamos a aprender que las personas pensarán siempre en su propio parecer, en su punto de vista, y aún más atrás ni siquiera pensarán en la pregunta.
Su impulsividad y su velocidad podrán más. Siempre acuérdate que tu impulsividad y tu velocidad, y aún en la necedad y en la necesidad que hay de otros que no se preguntan, siempre te afectará, siempre te hará olvidarte de quién eres y sobre todo qué es lo que debes hacer para que Dios te permita escapar y poder vivir el verdadero objetivo del principio y valor que Dios nos da a través de la Escritura, cuando empezamos, ya después de haberlo leído. Hoy vivimos el precepto, ¿no? De que no consideramos que vamos a hacer algo, que vamos rápido, que después simplemente el de hablar cierto grande tiempo debe servir y ser útil para mañana hacer muy bien lo que he vivido, pero que sobre todo no se desgasta, ¿no? Lo que otros hacen por los demás, y no es en la plenitud de Cristo, sus promesas, y que nadie nos puede acusar y señalar. Esto es lo que pasa cuando hay algo diferente en nosotros que no conocemos, vendrá una cuestión. Cuando tuvimos una vida muy aprisa, no nos permite ser lentos, ser firmes. Ser firmes y adelante es mejor, amigo, hermano, los invitados, los nuevos que están añadiéndose a aprender, a conocer algo, porque te impide que tú caigas en ese riesgo y en ese error. Detente, toma, si así fuese presión, si así fuese emoción, si fuese pareciera que la cabeza te va a derrumbar, pero no llegaste a pelear, te encerraste y te produjo estrés haberte enterado, haberte informado de que tu hermano o la persona que estuvo a tu lado no hizo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque no te preguntó a ti o no se preguntó a él mismo, y después tú tuviste que pagar algo mal por aquel que estaba a tu lado, y aún por el desconocido, ¿no? Quiso conocerte, aprender más, enterarse y aún atreverse a una opinión, un comentario, sin saber que esto te podría estar afectando, sin saber que esto te iba a decir mañana yo no quisiera salir, no quisiera estar en ese entorno más, porque sé que no quiero llamar a alguien porque sé que es mi hermano, una vida que está arruinada. Hoy voy a ver muchas personas que se encuentran en esta situación porque no han consultado a sí mismos, no han consultado a Dios. No es que te apropies de algo porque otros dijeron ya, acate, esta era la que debía haber dicho. Pueden creer lo que un Duyumias hacía en muchos de nosotros, vivir por donde debíamos ir y sobre todo comprender cada uno de lo que Dios tenía para nosotros. Nunca alguien de nosotros lo iba a pensar así, ¿no? Sin embargo, eh, Dios mismo podría decir, no es que Él lo haya descifrado así nomás, sino al contrario. Lo que hemos vivido al final no terminaba siendo esto, terminaba siendo la acción misma, pero que yo no estoy de acuerdo que Él lo haya tenido, que sea de Él, sino al contrario. Tengo completamente claro que yo podría determinar que fue este abuelito, este niño, esta niñita, pudo haber sido cualquiera uno de ellos. Entonces, esto es lo que me va a señalar a mí, ¿no? Todas las cosas que perdí, ¿no?, en el camino. Otras preguntas que yo venía a mi mente era qué tantas cosas puedo perder y qué nunca perdería. Y me voy a una cita en los Proverbios. En Proverbios dice de la siguiente manera, vamos a leerlo ahora. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Ustedes se pueden dar cuenta hoy, amigo vecino. Me acerco un poco a la cámara con la intención de que ustedes puedan ver, no en mí, sino en aquel que es el que nos da todo. Hay muchas cosas que no podemos dejar de lado, no podemos olvidarlo, porque nos va a dar un beneficio, nos va a dar algo grande, que sea útil. El principio de la sabiduría, el temor. El temor es algo que no podía perder a través de mucho tiempo. Y esta es una pregunta muy clara y esta es la cual va a resumir todas
aún de las personas que te hablan, aún de los que escuches vía virtual, aún de los que posiblemente aún en tu conciencia o en tu imaginación puedan llegar, pero sin saber que ya hay alguien al costado, que algo en otro pequeño momento y aún la claridad va a traer, pues ¿por qué? Porque estamos viviendo correctly. Entonces, hacerlo correctamente nos va a indicar que de alguna manera esto que ha pasado nadie lo podrá alejar porque estas personas se tienen que cuidar de esta forma, ¿no? Estas personas tienen que tener en cuenta que ante una mano ya exagerada hacia alguien, ¿qué es lo que va a llevar a una agresión física? Que ante un pensamiento fuerte hacia una dama, hacia una señorita, solamente el pensamiento puede herir a una dama porque son las flores y sobre todo lo bello de la creación. Lo que hará es que ella se resentirá o pensará que él está acosando. Que ante una solicitud de un anciano, de una ayuda, una petición, un apoyo, un aporte de algo, le hará decir a esta persona que no está en la edad, que tiene que aprender a dar a alguien su lugar de respeto, aunque fuese un halago. Porque hoy decirle a los que ya están de más edad, que son jóvenes, es un halago y sobre todo es una fortaleza, porque dice la Biblia, en la Escritura, alégrate joven tu juventud, y tome placer tus días en los días de tu adolescencia. Antes que vengan los días malos, no digas de ellos tuve contentamiento. Entonces presentándote a ti, vendrás y no serás aguerrido, fuerte o sobre todo exagerado a tomar esa velocidad y accionar así. Y no al contrario, creerás ya después de que alguien, otro que no fue de tu entorno, había dicho este asunto, porque estuve en una reunión y había ido a tomar un jugo. Sin embargo, le dice, señora, después le alcanzo y se acercan dos familiares y van contra mí, me dicen que yo no iba a pagar, pero yo le dije, queda con la señora, después le alcanzo los tres que faltan. Tres benditos que iban a después llegar a sus manos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se van contra mí y dicen que me iban a castigar, pues, que no pase más por ahí, un poco con palabras fuertes, ¿no? Sin embargo, en la tarde fui y le dije que no había ningún problema. Entonces nos vamos a encontrar con situación que las personas no van a creer, van a hacer menos aún la propia opinión. Nunca hagas menos la propia opinión, ya después que muchos no creen la palabra de Dios, no creen el mensaje, la verdad, la escritura, nunca hagas menos lo llamado hoy para muchos de nosotros, palabra de la persona, y sobre todo también si alguien prometió algo, el cumplir de esto. Más cuando yo creo que alguien dice es para hacerlo inmediatamente, ¿no? Si no, al contrario, no diga. Si hay algo que he podido decidir decir, ¿no? Basta que te diga decir, es que en medio de las promesas siempre me han enseñado, y este es más que un grande privilegio, no podría decir, ¿no? Sino un acierto grande en mi vida, es que las promesas las va a dar Dios y las vamos a vivir por Él. No es que yo esté yendo y prometiendo, porque si ya después alguien dice, tendrás o será esto para ti aquello, ni aún lo decimos como fuese cierto, no cuidamos de cómo va a decir, porque sabemos que aún nosotros carecemos y necesitamos mucho más. Y no estamos para prometer. Sin embargo, hoy muchos nos hacen tantas promesas y cuando lo dicen ni siquiera te ponen una fecha. Cuanto más deben pensar que es inmediato, porque en Dios no hay tiempos. En Dios lo que vamos a vivir es no que se acabe, o estoy esperando tan largo que pase mi sueño, ¿no? No, al contrario, pasa inmediatamente, más si lo dijo. Entonces quiere decir que no lo va a cumplir, no lo va a decir, no lo va a llevar a cabo. Entonces, aprender un Dios me dirá a mí que debo vivir no pensando que soy dueño de nada, ¿no? Ni aún de lo que puedo hablar y decir, porque ya después viene a mí la idea, mi hermano, esta persona que lo dijo, lo vivió y después no es así. No pasaba esto. Y otras preguntas, ¿no? En las cuales
yo hubiese querido tener, ¿no?, muy encajado todo, era sobre los traumas, porque esta es una cosa que yo no quisiera compartirles, ¿no? Porque ustedes me ven como evangelista y muchos pensarán también que soy pastor compartiendo la palabra de Dios, pero yo no dejo de ver noticias, no dejo de ver los acontecimientos que están pasando hoy en el mundo. Y uno de ellos nos va a señalar las catástrofes, tanto dentro de la casa de Dios y fuera de ella, si hablamos eh, llamado como simplemente lo que es dueño de todo, ¿no? Aún como algo expresado, porque yo nunca dejo de recibir consejos, nunca dejo de recibir palabras que nos van a indicar, y sobre todo hacerlo, ¿no? Bueno, también los conceptos llamados a la naturaleza, al desastre global, a la economía, a los magnates hoy de dinero, a la necesidad que hay con las personas por distintos traumas y sobre todo también eh, delitos, o podemos llevarlo a un momento en el cual no pensaron y accionaron incorrectamente y tuvo que venir toda la familia a defender al inocente, defender a aquel que no lo merecía, ¿no? Y después hay un lloro, un llanto. Y aquí quiero errar en esta parte, en esta área. ¿Por qué? Porque este es lo último, lo más grave, ¿no? Atentar contra la misma persona que es la corona, lo preciado y lo delicado de la creación, ¿no? Podría comparar entre no la primera, sino la segunda, porque yo no hago diferencias, sino en la primera creación, hasta que en la segunda, la primera todavía aún es muy eh, carente. Por eso es que existe hoy lo llamado derechos humanos, llamado ONU, Organización de Naciones Unidas, llamado hoy militarismo, llamado hoy, podemos decir también, leyes, abogados, doctores, por eso que existen hoy policemen, policías, por eso que existe hoy indicadores, hoy existen también personas que nos van a presentar una instrucción con alguien, un jefe al lado, que sí o sí tenemos que obligadamente hacerlo, porque si no fuese así, no fuésemos la primera y única y especial creación, tanto así como una corona, la cual podemos recibir aún. Y bueno, esto era lo que pone el hilo del mundo, ¿no?, en la sociedad, que no lo merecía, no debía tener tal bajeza de lado, y más aún si era un desconocido, alguien que recién conocía. ¿Y qué es lo que sucede? Que me hacía la pregunta, ¿de dónde empieza mi primer trauma? Y cuando voy a la Biblia me encuentro en la cita de los Romanos, también vamos a encontrar en Corintios y aún encontraremos en la carta de los Efesios, de un pasaje mencionado ayer, acerca de los argumentos. Pero me sorprende más que Pablo dice en citas importantes, como una de ellas la voy a mencionar: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero que hace la voluntad permanece para siempre. Hay otro texto que nos va a decir: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros, ni los blasfemos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que se acuestan con hombres, ni los afeminados, ni los que andan en orgías, en pleitos, en iras, en contiendas, en maledicencias, en griterías, entrarán al reino de Dios. Porque aquellos tales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. A que esté firme, mire que no caiga. Toma otra cita más en lo del Evangelio. Entonces, aquí vamos aprendiendo, diríamos, soluciones claras para que yo entienda mi trauma y esto nunca más vuelva a ocurrir, nunca más vuelvas a llevar esto, o ver todo el conjunto en un momento en el cual algo intenta derribarme, algo que yo nunca más podría retroceder sabiendo en dónde me he puesto. Podríamos indicar esto, o señalaríamos el vacío de dos grandes fuentes, podríamos decirlo, por un hombre flojo en escasez, porque de lo contrario tendría que ver otra actividad diferente que cubra esta que no debería practicar. Entonces nos vamos a encontrar que ni aún
en palabras en las cuales no deberíamos hallar, fuese demasiado suficiente para yo no caer en esto. Para amar más, porque si vengo amando más lo que sí debería amar con todo y no sentir un golpe, un vacío fuerte cuando lo voy a empezar a desarrollar, es porque es propio de aquel que debe entender su maldad, de aquel que debe entender que es una rutina constante, pero que aún dentro de ella hay un Dios grande, hay un Dios bueno, hay un Dios que está en un especial lugar, en oración, clamando. Y bueno, esta es la parte de compartir. Un trauma no se puede evaluar y distinguir, no como el hecho de ya sido observado, sino como algo que, al final diríamos, eh, tendrá un difícil, muy esforzado y grande objetivo por esforzarse y alcanzarlo y lograr. Exagerando un poco en la respuesta, exagerando un poco en la presentación a todos ustedes. No como algo que no sea ya evaluado y diferenciado de dónde empieza y qué es, sino como algo que después va a costarnos, de acuerdo a lo que hemos leído, todos con palabras de Dios. Y vuelvo a repetirles, no intento hablar de psicología, ni mucho menos otras cosas, sino lo que la escritura nos va a decir y lo que vamos aprendiendo, ya lo he expresado. Ya como algo distinguido, como algo ya muy observable muy claramente y muy constantemente, porque es constantemente, aunque muchas veces no te va a hablar, pero con el reto de que no sabemos de qué forma lo vamos a pasar, vamos a afrontar. Después te das cuenta de alguna manera cómo es que ya te saliste de ello y no llegaste a cumplir esto por una semana, como antes lo hacías, o por 2 o 3 días, como ya lo habías superado en alguna parte, o después de un día, cuando después te volvió a atacar y te jaló al pasado, ¿no? En vez de jalarte al pasado. Entonces, no como algo que en el reto y en la superación después no sabes cómo lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, esta es la pregunta y este es lo presentado hoy. Y siempre no pienses en esto, sino al contrario, trata de que tu desafío, tu reto sea mayor, aún en cualquier duda, interrogante y vivencias, otras que quizás siempre las tienes y muy poco las haces de lado porque intentas cuidar algo en ti, pero no te dejes engañar porque es un Dios que nadie lo puede robar y solamente como esta creación, nada más, como este hombre, eres fuerte y no te vas a permitir que alguien te deje desamparar, ¿no? Entonces, esta situación nos va a vivir a nosotros un grande reto y sobre todo un bienestar siempre hacia el mañana. Y bueno, quiero terminar haciendo esta melodía, dice, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bueno, chequea esto hasta el final, no te olvides compartir, dar like,
ahí la campana va a llegar y en una notificación podrás ver. Trata pues, ¿no? de revisarlo siempre a mínimo detalle, si es posible una, otra, dos veces para que te sirva, te sea útil. Y bueno, yo creo que le está cubriendo ahí un yelmo de cobertura que te permitirá siempre ver y avanzar hacia además. Dios te bendiga, tal vez.